Amada Iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, bendiciones en este día. Y para ti como discípulo del Señor, este es un tiempo en el cual el Señor está permitiendo que nos preparemos. Encuentro a Jesús con los discípulos, hablándoles acerca de estos tiempos en los cuales nosotros nos encontramos. Y Jesús siempre habla de la importancia de orar y de velar. Y Él siempre les declara a sus discípulos que estemos preparados para el día de su venida. Estar siempre preparados. Estar pues vosotros preparados para que no nos sorprenda ese día, bien sea la hora de nuestra muerte o la hora en la cual el Señor vendrá por segunda vez a esta tierra. Entonces, muy importante la preparación. ¿Y cuál es la mejor preparación que nosotros como discípulos podemos tener? Tiene que ver mucho con la oración. La oración es vital en este tiempo. Si podemos hacer una evaluación de esta pandemia y todo lo que está ocurriendo, en el cual hace un año, 3 meses no nos hemos reunido como cuerpo, como iglesia, pero sí se ha aprendido una de las grandes lecciones, que al estar de esta manera podemos tener comunión con el Señor de una manera directa. Y eso es lo mejor en lo cual podemos sacar un resultado extraordinario. El aprender a tener comunión directa con nuestro Dios. Y hoy quiero compartirles acerca de la oración. Por lo menos 3 aspectos vitales, importantes de nuestra preparación para que cuando venga el Señor no nos halle completamente sin esta preparación. La oración. Allí en Mateo 6:6, el Señor le dice a sus discípulos: y cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Un primer aspecto de la oración es el guardar silencio delante de Dios. Dice: ciérrale la puerta al mundo. Entra en el lugar secreto. Fíjate que esto es solo uno y el Señor nada más. Cierra la puerta al mundo. Cuando estamos ocupados con tantas actividades, normalmente estamos pensando en lo que nos está ocurriendo en el día, las preocupaciones por el mañana, tantas cosas que pasan por nuestra mente. Entonces, aquí el Señor lo que está indicándonos es que cerrémosle la puerta a todos estos pensamientos, a todas estas ideas que nos están llegando, a todas las preocupaciones. Y no es fácil, pero el secreto de poder llegar a este nivel es precisamente guardar silencio delante del Señor cuando entramos en su presencia. Tenemos la tendencia siempre que vamos a orar y de inmediato empezamos nosotros a hablar. Y hablamos y decimos esto y lo otro, y se nos cruzan muchos pensamientos aún de la misma palabra. Y al final, cuando terminamos la oración, decimos amén. Pero resulta que no hemos escuchado la voz del Señor. Y hoy lo que quiero, mis amados, es que podamos aprender a oír la voz del Señor. Y para oír la voz del Señor, el primer requisito aquí es, en ese lugar secreto, es guardar silencio. Ese guardar silencio puede estar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc. Mirando la vida de los siervos de Dios como Abraham, como los profetas Isaías, Jeremías, mirando los patriarcas y sobre todo la vida del Señor, la vida de Jesús se caracterizó porque tenía comunión constantemente con el Padre. Y la mejor hora para el Señor, dice la Escritura, era muy temprano. Él salía a un lugar desierto y allí oraba y allí buscaba la presencia del Señor. Encontramos hechos o acontecimientos cuando Jesús multiplica los panes y los peces y les da a más de 5,000 alimentos. Y después de terminar esta labor, ordena a sus discípulos ir adelante y Él se va a un lugar desierto a orar, a rendir cuentas. Mira lo importante de Jesús. Siempre la comunión con el Padre. Y hoy la preparación nuestra tiene que tener estas connotaciones. Si algo tenemos que aprender de Jesús es aprender a orar de esta manera. El Salmo 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Hoy estoy haciendo énfasis en
estar en silencio en la presencia del Señor. Como lo dice el profeta Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti estoy confiando. Viene que cuando mantenemos nuestros pensamientos en esos momentos de silencio, el Señor guarda en completa paz nuestro ser. Esta paz, o sea, shalom. Shalom significa más que suficiente. Entonces, al estar con Él, ya se nos va a olvidar todo lo demás. Y las preocupaciones y las ansiedades y todos esos pensamientos que pasan por nuestra mente, viene paz de parte de Dios. Casi que es el primer resultado cuando guardamos silencio en la presencia de Dios. Te aseguro que si guardas silencio, viene paz. Y esa paz es la que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón. Esto es muy importante cuando entremos en la presencia de Dios. Guárdate en Él, aparte su lugar, aparte ese tiempo y empieza a tener estos 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora o aún horas guardando silencio. Una vez que pasamos este primer paso, entonces ya hemos guardado silencio, ya empezamos a contemplar al Señor. Viene un momento que se llama de adoración, sublime momento de adoración. O es lo que dice el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, pero eso se llama entrar a adorarlo. Qué maravilloso es adorar a nuestro Dios. Aquí el Salmo 95 nos da la clave de toda esta partecita de la adoración. Como dice el Salmo 95, venid y aclamemos alegremente a Jehová, contentos con júbilo, a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Dice: venid, adorémosle y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Este es un momento especial. Esta segunda parte es trascendental en la vida de todo discípulo: adorarle. En síntesis, la palabra nos enseña, el apóstol Pablo nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos escogió para ser sus hijos para la alabanza de su gloria. Y lo dice también el profeta Isaías: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Sí, cuando adoramos al Señor, lo alabamos, ahí es un tiempo especial de adoración al Señor. Es tan especial este momento que puedo animarles y motivarles a que meditemos allí en Apocalipsis capítulo 4 y 5, las escenas en el trono, donde solo se adora al que está sentado en el trono. Y aquí encontramos expresiones de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos cuando ven la obra de Jesús y contemplan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todos ellos se postran y dicen: santo, santo, eres tú nuestro Dios todopoderoso. Al que era, al que es y al que ha de venir sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y un nuevo cántico de expresión: solo tú eres digno de que recibas la gloria, el poder, la honra, las riquezas. Y todo lo creado en el cielo y la tierra, finalmente al que está sentado en el trono y al Cordero, todos los honores, toda la gloria. Sublime momento. Es especial, como dice la Escritura, y allí también contemplé a millares de ángeles que decían a una sola voz: solo tú eres digno de recibir los honores y la gloria. Y hoy, como iglesia, como hijos de Dios, estamos para adorar, para exaltar a nuestro Dios y especialmente la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que esta segunda parte es muy importante, la adoración. Fíjate que llevamos ya un tiempo de que hemos guardado silencio. Y el guardar silencio es que tenemos la puerta del mundo cerrada y Dios, que está en secreto, entonces se lo va a recompensar en público. Después de estos minutos o aún horas de estar en silencio, entramos a la esencia de la adoración. Y podríamos hablar mucho más de la adoración, que finalmente es lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, adorando. Pero para llegar allá
Es bueno que desde ya estemos adorando y exaltando a nuestro Dios. Una vez que hemos adorado, una vez que hemos contemplado la esencia de nuestro Dios y le hemos glorificado, viene un momento supremamente valioso para la vida del cristiano, para la vida del discípulo, que es la confesión. Y esto sí que es importante poder mirar la confesión. Entonces, cuando ya estamos en silencio, cuando hemos adorado, viene un momento que se llama de confesión. ¿Qué significa? Casi que cuando hemos escuchado y hemos aprendido de confesar, es que una vez que uno reconoce su pecado y una vez que se arrepiente, entonces sentir un acto de contrición, sentir dolor por lo que se hizo y entonces confesamos tu pecado. Pero bueno, hoy quiero dar y comprender y mirar con ustedes, mis amados, lo que significa confesar. ¿Qué significa confesar? Es estar de acuerdo con Dios en lo que Él dice de usted y de lo que uno es. Tenga presente esta frase. Confesar es estar de acuerdo de lo que Dios dice de mí, de lo que Dios dice de ti. Entonces, nosotros cuando entramos a la presencia de Dios y estamos ahí, ahí es un momento donde Dios empieza a hablar a tu corazón y a mi corazón. Para uno poder confesar es porque el Señor ahí es donde nos va a hablar. Y nos va a decir, hijo, como hemos aprendido a escuchar, estar atento a escuchar su voz, hijo, no estoy de acuerdo con esto. Tiene que deshacerse de este pecado. Lo que hiciste estuvo mal. Tienes que arrepentirse de esto, sal de esto. Viene el Señor a hablar a cada uno en particular en aquellas áreas que pensábamos que el Señor no puede entrar. Allí, en el secreto, viene la luz del Señor y la luz de Dios nos revela las cosas ocultas y lo que hay en el corazón. Valiosísimo este momento. Supremamente especial es el momento de que el Señor nos muestra. Él te hace saber. Él me muestra en esos momentos y con toda la ternura y la delicadeza que es el Señor, Él habla a nuestros espíritus. Y nos va a decir, esto es pecado. Quizás aquella cosa que yo consideraba que estaba bien, Él me va a decir, hijo, eso se llama orgullo. Hijo, eso es prepotencia. Hijo, eso es soberbia. Hijo, eso es pecado. Deshácete de esto. Lindo esos momentos. Fíjate que estamos en un momento interesante. Y eso puedo contemplar en la palabra que eso se llama preparación. Y eso se llama estar alistándonos para cuando el Señor venga. Que nos encuentre preparados. En estos días se encuentran con muchas personas que han perdido familiares, han perdido parientes, amigos. Y siempre hay un momento de nostalgia, de tristeza, de dolor por la partida de un ser querido, de un amigo. Y siempre puedo decirles, pues es que este es un tiempo en el cual tiene que haber preparación. Hermanos como por ejemplo nuestro hermano Mauri, que partió esta semana a estar con el Señor. Tuve la oportunidad de antes de ello compartir con él y decirle, Mauri, este es un tiempo para arreglar las cuentas, tener cuentas cortas con el Señor. Arregla las cosas. Y yo sé que finalmente él arregló sus cuentas con el Señor. Pero no es necesario esperar la muerte, esperar estos momentos difíciles para arreglar las cuentas, porque es algo que tenemos que estarlo constantemente. Ahí está la importancia de la esencia de la oración. Así que mis amados, aprendamos a escuchar al Señor. Él es el que habla al Espíritu. ¿Y cómo? Y el Espíritu Santo, que es el que está orando, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el convencimiento y la obra del Espíritu Santo en cada uno, diciéndonos de qué tenemos que arrepentirnos. Entonces, una vez que el Señor te habla, una vez que el Señor me habla, ahí en ese instante, le digo, Señor, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en lo que me acabas de decir. Entonces, como estoy de acuerdo contigo, ahora sí confieso este pecado. Confieso mi pecado.
Primera de Juan, el capítulo 1, versículos 7 al 9 nos habla de ello, que si tenemos comunión con Él y si confesamos nuestros pecados a Él, confesarlo. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios me acaba de decir en ese momento de intimidad con Él. Y cuando estoy de acuerdo, entonces de inmediato confieso mi pecado. Aquí pudiéramos tener como referente al salmista David. Una vez que se le habló del pecado, una vez que Dios utiliza al profeta Natán, de su condición, de su pecado, del pecado que había cometido, el pecado del adulterio, el pecado del asesinato, el Salmo 51 de inmediato él dice: ten piedad de mí, oh Dios, y de acuerdo a tus piedades, borra mis rebeliones. He hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. Salmo 51 es una expresión de confesión. Y entonces dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para que la sangre opere en nuestras vidas es necesario confesar, pero como estamos definiendo la palabra confesar es estar de acuerdo con lo que el Señor me acabó de decir. El mismo salmista oraba al Padre y decía: Señor, líbrame mis cosas ocultas. ¿Qué es lo oculto que hay en mi corazón? Y Él viene y el Espíritu Santo habla a cada uno en particular. Entonces estoy de acuerdo, Señor, con lo que tú me acabas de decir, y Él viene y nos habla. Así de que una vez que confesamos el pecado, la Escritura dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí sí tiene efectividad la sangre del Señor. Bendita la sangre de Jesús. Qué extraordinario es poder comprender este remedio maravilloso de la sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario para limpieza, para perdón de nuestros pecados. A eso se le llama preparación. Entonces, mis amados, qué importante es lograr entender y comprender lo que el Señor nos habla. Fíjate, de confesar. Confesar es: estoy de acuerdo con lo que Dios me acaba de decir en este momento de oración. Entonces, supremamente valioso este momento, mis amados. Amada iglesia, ponte a practicar esto. Estos son tiempos de buscar a Dios, como lo declaraba el profeta Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Estos son tiempos para buscar al Señor. Y qué mejor que buscarlo ahora, y Él va a hablar al corazón en estos momentos de intimidad. Y digo: si yo estoy de acuerdo con lo que tú me acabas de decir, pues confieso este pecado, confieso esta debilidad y me arrepiento. Y pido que tu sangre, dice la Escritura, me limpie y nos limpia de todo pecado. Como lo dice en 1 Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A eso se le llama preparación, que estemos completamente preparados para cuando el Señor llegue a nuestras vidas. Esto es muy importante, mis amados. Salmo 51, la expresión del salmista David como modelo para nosotros. El salmista David es un instrumento de Dios precisamente para lograr entender estas palabras maravillosas. Cuando hemos pasado esta parte, entonces ya no queda ninguna cosa más de condenación, como lo dice Romanos 8, 33 y 34. No hay ninguna condenación, porque ya, ¿quién es el que nos justifica? Es el Señor que nos ha justificado. En la cruz de Calvario Él derramó su sangre. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos habla de que habiendo llegado el Evangelio a nuestras vidas, cuando llegó el Evangelio a tu vida, a nuestra vida, y nosotros atesoramos, aceptamos el Evangelio, y luego ahora perseveramos en la palabra, creímos en Cristo Jesús, el apóstol Hugo lo dice: esto, lo que yo recibí, es lo que yo les estoy enseñando. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Una verdad maravillosa, extraordinaria, que además es lo primero que todo discípulo tiene que aprender y que aprendimos en el camino del Señor. Y toda persona que no ha conocido de Jesucristo, la conducimos a llevarla a ese momento.
Pero esa es la palabra y ese es el evangelio que a nosotros nos corresponde predicar en estos tiempos. Mis amados, entonces vamos concluyendo hoy esta gran verdad de la oración. Por eso Jesús siempre les decía a sus discípulos: velad y orad para que no entres en tentación. Y estar preparados para cuando el Señor venga. Estemos atentos, examinemos nuestros corazones. Y eso se llama así, como lo dice en este caso el evangelista Lucas en el capítulo 21, a partir del versículo 33, dice: vigile que tu corazón no se llene de glotonería. Corazón, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. No hay sea que caiga sobre vosotros aquel día la venida del Señor y venga como un lazo sobre la faz de la tierra. Y lo dice: orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que cuando Él venga nos halle haciendo así. Y tiene que ser estos momentos, mis amados, día tras día, buscar la presencia de Dios. En esta pandemia hemos aprendido y estamos aprendiendo a buscar, a tener la intimidad con nuestro Dios. Grábate una cosa, mi amado, mi amada. Es ahí donde el Señor habla a tu corazón. Guarda los minutos, aún hasta horas esté en su presencia, en silencio. Y luego entonces entre a adorarlo, a expresar lo que representa el Señor, lo que es nuestro Dios. Y le aseguro que ahí entonces el Señor habla a tu corazón y Él exactamente nos dice de qué tenemos que arrepentirnos y qué tenemos que cambiar. Sublime. Y entonces ahí está el secreto, como lo decía Jesús en su palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Una vez que hemos aprendido esta parte, le aseguro que confesando, entonces volvemos nuevamente a adorarlo. Y luego entraríamos en otra parte de la oración que se llama la gratitud. La gratitud al Señor, darle gracias. Entonces damos gracias a Dios con todo y por todo. Es un momento especial cuando hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Como lo dice el Salmo 32, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado y cuya iniquidad ha sido perdonada. Bienaventurado, privilegiado, y entonces ya no hay más condenación. Y si había ese espíritu condenatorio que es la obra del enemigo, ese espíritu se alejó, se fue, y ahí es cuando podemos experimentar la auténtica paz que nos ofrece Jesús. Eso es la paz de Jesús. Y con esa paz es con la que estamos preparados para esa venida del Señor. Así que estos son pasos fundamentales en la vida del discípulo, en la vida de quien está creciendo en el Señor, de su comunión con Dios. Muy importante lograr entender, comprender lo que el Señor nos está enseñando para estos tiempos. Tomemos todas las palabras que Jesús nos habla y vemos ahí que Jesús constantemente les habló a sus discípulos. ¿Y cómo les habló a sus discípulos de la oración? Con la práctica. Por eso es que los discípulos le piden al Señor: Señor, enséñanos a orar. Hoy necesitamos aprender a orar. Hoy es tiempo en el cual la iglesia tiene que aprender a orar. Y además por todo lo que está aconteciendo. Bien lo decía allí en la Escritura, en 2 Crónicas 7, 13 y 14, cuando el Señor dice: si yo cerrare los cielos para que no venga lluvia sobre la tierra, y si yo enviare la langosta para que destruya todo, y si yo enviare pestilencia, versículo 14, si mi pueblo se humilla, o sea, si mi pueblo es la iglesia, eres tú y soy yo, si mi pueblo se humilla, humillarnos. Esta es una palabra para la iglesia, es para ti y para mí. El humillarnos delante de Dios. Y al humillarnos delante de Dios, entonces dice: y ora. Al humillarme me lleva a orar. Y al orar, oro de esta manera. Y al estar orando, dice: y buscar en mi rostro. Y cuando buscamos el rostro del Señor, caemos postrados, como cayó Juan allí en el Apocalipsis capítulo 1 y allí en Apocalipsis capítulo 4 y 5 caemos buscar su rostro, porque el rostro del Señor es como fuego, sus ojos como llama de fuego, su cabello blanco resplandeciente. Caemos postrados. Entonces buscar su rostro, eso es lo que implica.
Y luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, confesamos el pecado. Confesamos el pecado de esta tierra, de lo que está padeciendo nuestra nación, nuestro departamento, nuestra ciudad. Confesamos la iniquidad como lo confesó Daniel en el capítulo 9, confesando el pecado de toda la tierra. Confesamos el individual, pero también ese pecado que está en medio nuestro. Cuando estamos en ese momento, también podemos tener las expresiones del profeta Isaías en el capítulo 6, cuando él contempla al Señor del universo, hacia Jesús. Y al contemplarlo, vio cómo era la presencia de él, y de inmediato cayó postrado, y al caer postrado, lo primero que dice, Señor, pero si yo habito en medio de un pueblo inmundo de labios, me doy cuenta del pueblo donde estoy viviendo, inmundo de labios, nadie te está glorificando. Y luego dice, hoy han visto mis ojos al Rey de Gloria, y yo soy inmundo de labios. Confesó su pecado. Inmediatamente se arrepintió, vino un ángel del Señor con un carbón encendido y purificó sus labios, y dijo, tu culpa es quitada. Ese es el momento sublime de nosotros como iglesia para este tiempo, cuando oramos, cuando buscamos su rostro, cuando confesamos, o sea, nos arrepentimos de nuestros malos procederes. Y mire el resultado de todo ello. Lo dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Mire la sanidad. Mire dónde está el secreto de todo esto. La sanidad que viene de parte del Señor. Y todavía más extraordinario, mis amados, la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Lo que dice el profeta Isaías 53, 3 y 4 y 5, cuando el Señor nos dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo. Cuando Él aclara y nos dice que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, y que su cuerpo se hizo una sola llaga, y por esa llaga es que somos curados, somos sanos. Y como lo decía también el salmista, como decía en este caso Moisés, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, cuando él habla de que ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Entonces ninguna enfermedad nos tocará porque estamos conectados con el Rey Señor de la gloria, del universo, nuestro Dios. Qué lindo es el Señor para nosotros y hoy poder invocar su presencia y poder entrar en tu presencia. Mis amados, les animo entonces a que entremos en comunión con el Señor. Cuando entres a orar, busca tu aposento, ciérrale la puerta al mundo, ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ese es el mejor tiempo que podemos tener como iglesia, como hijos de Dios, una forma personal, por eso se llama intimidad. Y guardamos silencio ahí, como hemos hablado, los minutos u horas que sea necesario, y luego entramos a adorarle, como lo expresa el salmista David, Salmo 95, o aún el Apocalipsis capítulo 4 y 5, que es estos capítulos extraordinarios para la vida nuestra. Lo adoramos entonces y terminamos confesando. Es estar de acuerdo con lo que el Señor nos acaba de mostrar en intimidad. La voz de Él es dulce, es tierna y es especial para hablar a cada uno al corazón. Cada uno rendiremos un día cuentas al Señor. Todos un día como iglesia estaremos en el tribunal de Cristo y allí vienen los galardones, vienen los premios. Por eso dice, le recompensaré en público la respuesta de nuestro Dios a este clamor, a este tiempo de oración, como lo mejor que le puede acontecer a todo discípulo del Señor. Así que mi amado, tiempos para buscar a Dios, tiempos sublimes. No podía haber otro tiempo mejor que este en el cual nos encontramos para buscar su presencia y entrar en intimidad con nuestro Dios. Bendiciones en este día para ti. Hoy les amo, hoy les bendigo y declaro la presencia del Espíritu Santo en esos momentos de intimidad con nuestro Dios, porque Él está ahí presente. La voz y la tierna y dulce voz del Espíritu Santo sobre la vida del discípulo. Bendiciones.